¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todo el público de las redes sociales de TV Perú Noticias? Estamos en la Feria Internacional del Libro y continuamos con esta serie de entrevistas a autores, en esta oportunidad con José Carlos Cabrejo, no Cabrejos, Cabrejo, no lo vayan a confundir, con quien vamos a hablar de cine, vamos a hablar de poesía, ¿por qué no? Y lo primero que te quería consultar, José Carlos, es Vallejo, ya que esta feria está dedicada a Vallejo, por ejemplo. ¿Se le podría considerar un autor surrealista, Vallejo, de alguna manera? No, no por varias razones, ¿no? Primero que en realidad el mundo de los sueños, que es algo fundamental en el surrealismo, realmente que no aparece en la poesía de Vallejo. Onírico precisamente no es, No, pero juega se con acerca algunas un figuras, poco, ¿no? Claro. Sí, un poco el absurdo, Que puede llamar a confundir por ahí quizá que pueda con surrealismo. acercarse. Además que Vallejo, y eso lo menciono además en mi libro, Cuerpo y Adelante. Surrealismo, hablo, a pesar de que no es, Vallejo no es surrealista, pero lo menciono en el libro. Digamos, él renegó del surrealismo y del futurismo, ¿no? Él, digamos, miraba, digamos, todas estas tendencias como fórmulas. Entonces, digamos, por un ángulo y por otro, no es surrealista, pero sí podemos encontrar ciertas cercanías. Y quizás podría ser inspiración o haberse inspirado en el surrealismo como tal. Hablemos, por ejemplo, si tú me dices surrealismo, yo me voy directamente a Buñuel, a quien Ajá. mencionas directamente. El discreto encanto de la burguesía, el perro andaluz, y nos podemos ir incluso hasta la pintura, ¿no? Que también podemos hablar de Salvador Dalí. Claro. ¿Cómo confluyen todas estas sinergias? Bueno, justamente yo reflexiono sobre eso, porque si bien el libro se centra en lo que es poesía y cine, de todas maneras hago referencia a pinturas. Pinturas, fotografías, Magritte, Man Ray, ¿no? Entonces trato de hacer en el libro, digamos, una suerte de establecimiento de hilo conductor, ¿no? De cómo, qué cosas tienen en común estas expresiones surrealistas viniendo de espacios diferentes, ¿no? Y creo que hay una idea de mutación del cuerpo, muchas veces de fragmentación del cuerpo. Eso se ve en las pinturas de Dalí, ¿no? Hay esta pintura en la que se ve un cuerpo que tiene un brazo donde no corresponde, Claro. una pierna donde no corresponde. Hay otros que están seccionados como, Claro. algunos me lo mencionan como si fuera un pan de molde, Claro, por ejemplo. ¿no? Entonces se fragmenta o se transforma en otra entidad el cuerpo, y eso es de alguna manera lo que también pasa, por ejemplo, en la poesía, ¿no? Uno lee un poema como La Unión Libre de Bretón y la visión del cuerpo, que es de un cuerpo femenino, sus piernas, sus muslos, sus senos están en las nubes, están en el fuego, en la tierra, en el agua. Digamos, de por sí, en el caso de Buñuel, en el caso, por ejemplo, de Un perro andaluz, de por sí hay una fragmentación del cuerpo por la propia condición cinematográfica, ¿no? Así Es decir, no muestras un cuerpo completo, lo cual es un imposible, pero muestras rostros, muestras manos, muestras piernas. Es muy subjetivo en Claro. su lenguaje ahí. Pero sí claro. muta porque cuando usas disolvencias, de repente ves la axila de una mujer en una imagen de Un perro andaluz y de repente muta un erizo de mar. Entonces ahí es donde encontramos esas posibilidades de representación del cuerpo, ¿no? Que esas mutaciones, como dices, o esos tránsitos de una escena a otra se han copiado hasta el día de hoy. Que, por ejemplo, un queso se puede transformar en una luna llena, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Buñuel hubiera podido funcionar? ¿Su cine hubiera sido bienvenido hoy en esta primera mitad del siglo XXI, por ejemplo? ¿Te han acostumbrado más a un cine más pirotécnico, más de Avengers? Pero mira, fíjate que en mi curso de lenguaje audiovisual les pasé Un perro andaluz. Además hay que recordar que Un perro andaluz es un corto de 1929 Así tiene casi 100 años. y les tuve que hacer la advertencia a los alumnos de por si acaso esta película tiene momentos muy violentos, muy crudos, y parte de su violencia sexual. Así es. Yo creo que si Buñuel estuviera vivo y hubiera hecho en estos tiempos un corto como Un perro andaluz, lo hubieran cancelado, ¿no? O estarían asediándolo, ¿no? Twitter estaría ardiendo. Twitter estaría ardiendo. Claro. Y yo creo que ahí está el valor de Buñuel, porque el valor está en cómo una obra del cine mudo de 1929, que es 1929 es el tiempo más o menos de transición del mudo al sonoro, pero es una película muda. ¿Cómo puede ser una película tan
chocante, impactante, porque además eso fue lo que buscó Buñuel. Buñuel dijo, yo quiero hacer una película que impacte, que choque. No quiero que la analicen y la comprendan. O sea, él no estaría de acuerdo con mi libro. Es muy posible. Pero, digamos, es una película con una fuerza que hasta ahora puede impactar. A eso iba. Consiguió finalmente su método. Mira, estamos 90 años después siguiendo hablando de su obra. Así es. Y la trascendencia de un autor, de su cine, no siempre llega a cumplir 90, 100 años. Sí. Podría ser, sin habérselo propuesto, una idea de lo que hoy día llamamos un influenciador, un influencer. Es una influencia. ¿Buscaba sí. eso o No le sé si lo ha pasó? buscado. Yo creo que él ha sido muy espontáneo, porque además algo que analizo en el libro también es la poesía de Buñuel. Ujú. Me centro en Un perro andaluz, me centro en otras películas de Buñuel, pero analizo mucho la poesía de Buñuel, que es absolutamente afín con su cine. Sí. Esa violencia, esa sexualidad contenida que no puede desplegarse. Entonces, cuando uno ve ciertas imágenes de las películas de David Lynch, ¿no? Pienso en La oreja cercenada con hormigas, en Terciopelo azul, claramente eso se asemeja a la imagen esta de la mano con hormigas, Sí, claro. de Un perro andaluz, ¿no? No podemos entender el cine de Jodorowsky sin Buñuel, no podemos entender ciertas formas del videoclip sin Buñuel. Para muchos, Un perro andaluz son los grandes precedentes del videoclip. Por las transiciones Sí. que tiene entre escenas, claro. Y no solamente eso, sino el cine de Marvel incluso. Si tú ves Doctor Strange en el multiverso de la locura, hay una referencia directa a Buñuel, que es la escena en que la bruja escarlata se encuentra con un Illuminati y al igual que hace un personaje femenino, Un perro andaluz, lo mira y le quita los labios, ¿no? Solo con la mirada. Desaparecen los labios. Esto es un homenaje directo a Buñuel. Entonces Buñuel está más vivo que nunca Sigue trascendiendo. y es más chocante que nunca. Precisamente hablando sobre el cuerpo, sobre su realismo, como bien dices en tu libro, puede haber sido el antecesor a otras películas que son un clásico en lo que podrían ser, no sé, violencia gráfica, como por ejemplo Holocausto Caníbal, o películas muy gore, como la primera etapa de Peter Jackson, que antes del Señor de los Anillos él hacía un cine casi B en ese sentido. Claro, es que hay imágenes muy chocantes en Un perro andaluz, las imágenes de los burros podridos, el ataque sexual a la mujer, que claro, ¿no? Uno podría decir esto se adelanta a ciertas visiones del cine de explotación, ¿no? Y hay una anécdota muy curiosa de Chaplin, que decían que Chaplin creo que tenía un hijo y cuando no quería comer toda la comida le decía: si tú no comes toda la comida, te voy a mostrar Un perro andaluz, ¿no? Una buena amenaza. La anécdota. Entonces, el asunto es que, claro, ¿no? Te das cuenta que hasta en la vida familiar Un perro andaluz puede haber estado presente, específicamente en Chaplin. Claro. Y yo creo que sí, es el gran precedente de estas imágenes transgresoras que podemos ver, yo que sé, en estos tiempos, no solo en el cine de Lynch, puede ser el cine de Gaspar Noé, y todos estos cineastas provocadores, porque eso es lo que quiso hacer Buñuel, está claro, ser un provocador. Absolutamente. Ahora, José Carlos, para despedirnos, hablemos de Ventana Indiscreta, hablemos de esta publicación y por qué los alumnos de marketing, de cine, de comunicaciones y de otras carreras que no tienen que ver quizás con las humanidades deberían interesarse en esto. Bueno, Ventana Indiscreta ya es una revista que está en su número 29, es una revista semestral que apareció en el año 2009 y es la única o casi la única revista impresa de cine que queda en el Perú. Pero lo interesante es que podemos leer ensayos en profundidad sobre diversos temas, como son números monográficos. Este número en particular está íntegramente dedicado a Jean-Luc Godard, quien es uno de los más grandes directores de la historia del cine, uno de los más influyentes y revolucionarios. Partió el año pasado y cuando murió dijimos, este va a ser el primer número que vamos a dedicar a un director, Íntegramente. porque se lo merece. Muy bien. Y ya, son varias entradas muy diversas y muy interesantes sobre Godard, el cineasta fundamental. Muchísimas gracias, José Carlos. Para despedirnos con tu libro, nombre del libro, editorial, nombre del autor y precio, por favor. La cámara son Claro, tuyas. bueno, Cuerpo y surrealismo de la poesía al cine es un libro que lo pueden encontrar en el stand de la Universidad de Lima, de la Feria Internacional del Libro de Lima. El precio no lo tengo ahorita, pero si no pregunto. Lo agregamos en post, no te Se preocupes. ve en post, pero no pasa de los 30 soles, está como 25 soles por ahí. Perfecto. Es un precio súper asequible. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.